Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 193. Invitación. Señor Shimizu, realmente aprecio lo que hizo en aquel entonces. Steven le agradeció sinceramente a Yuga. Olvidemos lo de señor Shimizu. Suena un poco raro después de que me llamen así. Llámame Yuga, sugirió Yuga. Los amigos de Yuga lo llamaban Yuga, mientras que sus familiares y mayores lo llamaban pequeño Yuga. Se sentía extraño que me llamaran señor Shimizu. Entonces te llamaré Yuga, sin dudarlo, dijo Steven algo tímidamente. Yuga notó que el Steven actual era un poco diferente del maduro y sereno que recordaba. Actualmente, su forma de hablar y de manejar las cosas aún conservaba un toque juvenil. No hay necesidad de ser formal, dada tu edad, es perfectamente razonable usar mi nombre, se rió Yuga. Yuga y Robert tenían la misma edad, mientras que Wallace y Steven eran notablemente mayores que Yuga y Robert. No nos quedemos aquí parados. Sentémonos y charlemos allí. Yuga señaló hacia la mesa central y las sillas de la tienda. Steven asintió y se sentó junto a Yuga en la mesa. ¿Tienes algo importante que discutir hoy?, preguntó Yuga. Steven negó con la cabeza y explicó. Nada importante, solo quería verte. Después de todo, sin ti, podría haber perecido en el desierto. Yuga quería burlarse de él interiormente diciéndole. Te lo mereces. ¿Quién te dijo que estuvieras tan absorto en las piedras? En realidad, no me costó mucho salvarte. No hace falta que hagas un viaje especial solo para agradecerme, afirmó Yuga con humildad. No, para ti quizás no te costó nada, pero para mí fue un favor que me salvó la vida. Así que debo expresarte mi gratitud, insistió Steven. Al ver a Steven tan decidido a agradecerle, Yuga preguntó en tono de broma. Entonces, ¿cómo planeas agradecerme? Sorprendido por la pregunta de Yuga, Steven se esforzó por encontrar una respuesta. No había pensado en cómo expresarle su gratitud. Bueno, al ver la incómoda vacilación de Steven, Yuga se rió entre dientes y lo tranquilizó. No importa. No necesitas pensar en eso. No te salve esperando algo a cambio. No te preocupes. Está bien, dijo Steven con desamino. Si alguien necesitara ayuda con algo en el futuro, estaré más que dispuesto a ayudarte. Está bien, espero con ansias su reembolso. Tras pensarlo un momento, Yuga decidió no rechazar a Steven de plano. Podría ser útil recibir un favor de un futuro campeón en algún momento. Yuga nunca sabe cuándo esas cosas podrían ser útiles. Por cierto, aparte de verme, ¿tenías algún otro asunto que atender en Pueblo Verde?, preguntó Yuga. Después de reflexionar un momento, Steven dijo. No, nada más. Pero quiero quedarme aquí un tiempo. Me gusta mucho estar aquí. Desde su llegada a Pueblo Verdegal, Steven se sintió atraído por su atmósfera tranquila y serena. El hermoso entorno y el aire fresco lo convertían en un lugar ideal para unas vacaciones. Steven no era de los que se quedaban de brazos cruzados. Viajaba a menudo por todo el mundo y perfeccionó sus formidables habilidades durante años de aventuras. Fue una experiencia bastante novedosa para él establecerse en un lugar como este, y de repente sintió que un descanso ocasional como este no estaba nada mal. Yuga sonrió y dijo. De hecho, aunque el pueblo Verdegal es pequeño, el ambiente es bastante agradable. Ah, y ya encontraste dónde quedarte. Si no te importa, podrías quedarte aquí en nuestra casa. Con la intención de fortalecer su relación con Steven, Yuga lo invitó a quedarse en la guardería. Como la nueva tienda tenía muchas habitaciones, bien podrían usarlas para alojar a los huéspedes. ¿En serio? ¡Qué maravilla!, dijo Steven emocionado. Había planeado buscar un lugar donde quedarse después de salir de la guardería de Yuga. Ahora ya no tenía que preocuparse por eso. Claro que no hay problema. Ven, te mostraré dónde te alojarás. Yuga se levantó y le hizo un gesto a Steven para que lo siguiera. Yuga llevó a Steven al segundo piso de la nueva tienda y le dijo. Estas habitaciones son para que se aloje el personal. Actualmente, solo hay una habitación ocupada, así que puedes elegir cualquiera de las restantes. De repente, Yuga recordó que Steven todavía era el joven maestro de la corporación de Bon, por lo que agregó. Las condiciones aquí son bastante básicas, espero que no te importe. Al oír esto, Steven rápidamente hizo un gesto con la mano y dijo. No, en absoluto. Suelo pasar noches en el desierto. Las condiciones allí son mucho más duras que aquí. Este lugar ya es muy bonito, no me importa en absoluto. Yuga se dio cuenta de que tenía razón. Steven era un aventurero apasionado, y pasar noches en la naturaleza probablemente era algo habitual para él.
Aunque sus habitaciones no estaban a la altura de las mansiones o los hoteles, sin duda eran superiores a los centros Pokémon. Después de que Steven eligió una habitación, Yuga le dijo: relájate y quédate aquí. Cuando decidas irte, házmelo saber. Steven asintió y dijo: agradezco tu ayuda. No hay problema. Estas habitaciones estaban vacías desde el principio. Tu presencia le dará un toque especial, dijo Yuga con una sonrisa. Descansa bien. Seguro que estás cansado después de llegar a Pueblo Verdegal. Antes de irse, Yuga se volvió hacia Steven y le dijo: por cierto, cuando llegue la hora de comer, alguien vendrá a buscarte. Si no te importa, puedes unirte a nosotros para comer. Steven dudó y dijo: realmente no puedo imponerme. Yuga lo descartó con una sonrisa. No hay necesidad de sentirse incómodo por eso. Normalmente comemos como una gran familia. Uno más no hará la diferencia, y uno menos tampoco importará. Está bien entonces, gracias. La llegada de Steven no tuvo un impacto significativo en la vida de Yuga, aparte de agregar otra boca que alimentar. Al día siguiente de la llegada de Steven a la guardería, Misaki recuperó en secreto la información de contacto que el hombre de mediana edad le había dejado y marcó su número. Hola, señorita Misaki. Por fin decidió contactarme, dijo la voz familiar del hombre de mediana edad a través del teléfono. Sí, ¿de verdad puedes cumplir la promesa que me hiciste? La voz de Misaki temblaba ligeramente por el nerviosismo. Señorita Misaki, ¿ya se decidió? La voz del hombre de mediana edad sonó algo emocionada al escuchar las palabras de Misaki. Siempre que puedas cumplir exactamente tu parte del trato, estaré de acuerdo. La voz de Misaki pareció perder fuerza mientras decía esto, temblando ligeramente. Muy bien. El tono del hombre de mediana edad estaba lleno de emoción por la respuesta de Misaki. Señorita Misaki, quédese tranquila. Una vez completada la tarea, me aseguraré de que su solicitud se atienda adecuadamente. Prepárese para recibir un futuro brillante. Está bien, nos veremos en el café donde nos conocimos. Tendré todo lo que me pediste preparado. Suena bien. Estaré esperando ansiosamente la llegada de la señorita Misaki. Capítulo 194. La fuerza de Steven. Después de acordar una hora y lugar de encuentro con el hombre de mediana edad, Misaki abandonó apresuradamente la nueva tienda. Misaki fue cautelosa esta vez y usó una máscara para evitar que alguien la reconociera. Cuando llegó al salón privado del café, el hombre de mediana edad ya estaba sentado adentro. Al ver entrar a Misaki, el hombre de mediana edad sonrió y dijo: señorita Misaki, finalmente ha llegado. La he estado esperando. Misaki se sentó frente al hombre de mediana edad, se ajustó el cuello de la camisa y enderezó la postura. Dijo: tengo que tener cuidado de no llamar la atención. El hombre de mediana edad asintió en señal de acuerdo y preguntó: ¿trajiste lo que necesito, señorita Misaki? En lugar de responder, Misaki preguntó: ¿has considerado alguna vez que sobornarme en secreto para robar las recetas de los Pokéblocks Heavis, Enigma y Vitality podría ser ilegal? Si alguien se entera, podrías acabar en la cárcel. La propiedad intelectual y los secretos comerciales estaban altamente protegidos por la ley en el mundo Pokémon. Impugnar estas leyes no se resolvía con multas. Incluso podía conllevar penas de prisión. Las recetas de estos 3 Pokéblocks propiedad de la guardería Yo-Yo eran secretos comerciales y propiedad intelectual protegida. Aunque el hombre de mediana edad encontró extraño el tono de Misaki, no le prestó mucha atención y respondió con una sonrisa. Mientras usted se calle y yo me calle, nadie lo sabrá, ¿verdad, señorita Misaki? Misaki bajó la cabeza y dijo: de hecho, mientras no hable, nadie lo sabrá. Si te doy las recetas de estos 3 Pokéblocks, ¿de verdad me ayudarías a conseguir un puesto en la guardería adorable? Preguntó Misaki una vez más. Uno, por supuesto, no tengo motivos para engañarte. Además, si todo sale bien, te daré algo de dinero. Yuga no saldrá perdiendo, le aseguró repetidamente el hombre de mediana edad. Muy bien, confiaré en ti por esta vez. Dicho esto, Misaki sacó 3 hojas de su bolso, cada una llena de escritura. Justo cuando el hombre de mediana edad se acercó emocionado para tomarlos, Misaki retiró la mano y dijo: ¿has considerado que tus acciones podrían arruinar potencialmente la guardería Yo-Yo? El hombre de mediana edad borró la sonrisa de su rostro y respondió con indiferencia: ¿no sería mejor que se fueran a pique? Guarderías miserables como la suya deberían haber cerrado hace mucho. Solo les estoy dando un empujoncito. Al escuchar las palabras del hombre de mediana edad, la ira surgió dentro de Misaki cuando dijo: eres realmente despreciable. El hombre de mediana edad, en lugar de avergonzarse, se enorgulleció y dijo: gracias por el cumplido.
Misaki arrojó las 3 hojas de papel sobre la mesa frente a él y dijo. Tarde o temprano enfrentarás consecuencias. El hombre de mediana edad no prestó atención a las palabras de Misaki. Si las consecuencias fueran una preocupación real, habría sufrido innumerables veces. Si tengo que afrontar las consecuencias como cómplice, señorita Misaki, su destino no será mucho mejor. Con eso, el hombre de mediana edad tomó las 3 hojas que contenían las recetas de los Pokéblocks de la mesa, las examinó cuidadosamente para asegurarse de que no hubiera problemas y luego miró a Misaki y dijo. Señorita Misaki, espere mis buenas noticias. HMPH. Al oír la despedida del hombre de mediana edad, Misaki resopló con frialdad y se giró para salir de la habitación privada. Al salir, cerró la puerta de golpe, como si descargara toda su ira contra el hombre de mediana edad. Al observar esto, el hombre de mediana edad sacudió la cabeza con desdén, sin inmutarse por el comportamiento de Misaki. HMPH, solo es una marioneta. ¿A quién cree que está engañando? Mientras tanto, en la guardería Yo-Yo, mientras Yuga estaba jugando tranquilamente con Dian y Skitty en un árbol, vio a Steven entrando a la tienda con Lairon. Al ver a Yuga, Steven se acercó con Lairon y sonrió, diciendo. Lairon escuchó que llegamos a Pueblo Verdegal. Así que Lairon insistió en venir a verte. Lairon, Lairon. Lairon entrecerró los ojos, asintiendo junto con las palabras de Steven y haciendo una serie de sonidos afirmativos. Justo cuando Yuga estaba a punto de hablar, Chatot, que se estaba acicalando las plumas en un árbol cercano, notó que Steven y Lairon se acercaban. Inmediatamente batió sus alas y aterrizó en el lomo de Lairon. Cariño, ¿te escondes a mis espaldas para coquetear con los demás? ¿No te duele la conciencia? Cuando Steven llegó por primera vez a la guardería Yo-Yo, Chatot todavía estaba en el ecoparque, por lo que no había visto a Steven antes. Este Chatot sí que habla. Exclamó Steven sorprendido, mirando al Chatot encaramado en el lomo de Lairon. Así es. Chatot meneó arrogantemente su inquieta cabeza y dijo con orgullo. Sí, ajá, su aspecto es apenas aceptable, aunque sigue siendo un poco peor que yo. Chatot evaluó a Steven y murmuró mientras le pellizcaba la barbilla con su ala. Divertido por el comportamiento de Chatot, Steven sonrió y dijo. Jeje, Yuga, tu Chatot es bastante interesante. Ante los elogios de Steven, Yuga solo pudo reír. Chatot batió sus alas y aterrizó en el hombro de Steven, luego se inclinó cerca de su oído y susurró. Dime rápidamente, ¿cómo se convirtieron tú y nuestro querido en pareja? Al ver el comportamiento de Chatot, Yuga temió que soltara algo escandaloso, así que rápidamente lo arrancó del hombro de Steven y le tapó el pico. Con torpeza, le dijo a Steven. Solo dice tonterías, no le hagas caso. Luchando por liberarse del agarre de Yuga, Chatot intentó escapar de las garras de Yuga, pero no fue rival para la fuerza de Yuga. Finalmente logró sacar la cabeza de debajo de la mano de Yuga, jadeó y dijo. Despiadado. Promociono tu negocio atrayendo clientes todos los días, y sin mí, ¿sería tan próspero? Y aún así me tratas así. Yuga puso los ojos en blanco y replicó. Si pudieras decir un poco menos de tonterías, te lo agradecería. Al observar la discusión entre Yuga y Chatot, Steven se rió de buena gana y dijo. Ustedes dos tienen una muy buena relación. ¿Quién tiene una buena relación con él? Eso es imprescindible. La primera declaración fue de Yuga y la segunda de Chatot. Después de despedir a Chatot, Yuga centró su atención en Lairon, que había venido a recibirlo. Lairon. Tipo. Acero roca. Habilidad. Robustez. Género. Masculino. Potencial. Azul. Nivel. 59. Movimientos. Placaje, fortaleza, golpe cabeza, garra metal, tumba roca, avalancha, cola férrea, defensa férrea, derribo, aligerar, golpe pesado, roca afilada, doble filo, carga dragón. Tras leer esto, Yuga se maravilló. Steven realmente hacía honor a su reputación. Incluso sin evolucionar, Lairon era ligeramente más fuerte que el Pokémon más poderoso de su ecoparque. En ese momento, Yuga no pudo evitar preguntarse qué tan fuerte sería Metagross, el Pokémon estrella de Steven. Se preguntó si habría alcanzado el nivel de campeón. Yuga no había visto los Pokémon de Wallace, pero considerando su relación con Steven, probablemente no se quedaban muy atrás en fuerza. Capítulo 195. Fusiles. Lairon, ha pasado un tiempo, saludó Yuga cálidamente a Lairon de Steven. Lairon, Lairon. Lairon claramente sentía cariño por Yuga, el entrenador que le había salvado la vida. Entrecerrando sus ojos azul cielo, parecía estar de buen humor. ¿Viniste a verme solo para que Lairon pudiera conocerme? Después de saludar a Lairon, Yuga miró a Steven y preguntó. Claro que no, vine por otra razón. Steven hizo un gesto con la mano y dijo.
¿Otra razón? Preguntó Yuga confundido. Sí, ayer te comenté que encontré muchos fósiles en el desierto de Hoenn. Quería preguntarte si te interesan. Puedo darte algunos. Dicho esto, Steven sacó su mochila y vació varios fósiles en el suelo. Yuga pensaba que Steven era bastante directo. A él también le gustaban las piedras, así que era natural que las eligiera como regalo para los demás. Sin embargo, a Yuga le interesaban los fósiles porque podían revivirlos como Pokémon mediante un dispositivo de reanimación de fósiles. Este dispositivo también sería introducido por la corporación de Bon en el futuro. Los detalles de su desarrollo no le eran claros a Yuga. Al observar la colorida pila de fósiles, Yuga quedó asombrado. ¿Dónde encontraste tantos fósiles? Hay bastante variedad. Steven respondió. Los encontré en una reliquia en el desierto. Sin embargo, mi mochila espacial tiene limitaciones, así que solo pude llevar esta cantidad. Yuga pensó. ¿Realmente hay muchas reliquias en el desierto de Hoenn? ¿A esto le llamas solo esta cantidad? Es casi como una pequeña colina. Yuga creía que para Steven, nunca sobraban piedras. Yuga se agachó y rebuscó entre la pila de fósiles. De repente, se dio cuenta de que su habilidad perspicacia no podía determinar el potencial de estos fósiles. Sin embargo, Yuga no le prestó mucha atención. Los Pokémon fósiles eran objetos raros en sí mismos, y su potencial no importaba. Había gente dispuesta a comprarlos solo para echar un vistazo. Al ver las acciones de Yuga, Steven preguntó con curiosidad. Yuga, ¿puedes distinguir los tipos de estos fósiles? Yuga asintió y dijo. Sí, mira, este es un fósil de raíz. Debería ser parte de un Cradily. Este es un fósil de garra, probablemente de una Norit. Y finalmente, este es un fósil de armadura, probablemente de un Sheldon. Diciendo esto, Yuga clasificó los fósiles uno por uno y los dejó a un lado. Steven no esperaba que Yuga también tuviera conocimiento sobre fósiles, y se sorprendió gratamente. No esperaba que supiera sobre fósiles. Eso es genial. Yuga dijo avergonzado. En realidad, no sé mucho sobre fósiles, aparte de reconocer sus tipos. No tengo ni idea de todo lo demás. Oye, no seas tan modesto. Solo mira tu clasificación anterior. Yuga no cometió ningún error. No digas que no tienes conocimiento. Con eso, Steven comenzó a discutir los fósiles con Yuga. Después del tutorial gratuito de Steven, Yuga se dio cuenta de que se había avergonzado antes. Steven no solo reconoció con precisión el tipo de cada fósil, sino que también pudo discernir la época en la que vivieron a través de métodos científicos, identificar si los genes dentro de los fósiles estaban intactos e incluso propuso la posibilidad de revivir Pokémon fósiles. Yuga sintió que Steven realmente había ampliado sus horizontes. Yuga notó que, además de ser entrenador, Steven también era un estudiante destacado, sobre todo en arqueología. Era prácticamente un experto en ese campo. Mirándose a sí mismo y luego a Steven, Yuga se dio cuenta de que la brecha entre los dos era como la brecha entre un pobre y un hombre rico. Falta de fuerza y conocimiento. Yuga decidió en secreto que, aunque Steven era un niño rico de segunda generación, se esforzaría por convertirse en un niño rico de primera generación. Después de hablar sobre los fósiles, Steven le dijo a Yuga. Echa un vistazo a los que te gusten y elige algunos. Considéralos como regalos de mi parte, junto con unos días de alojamiento en tu casa. Yuga pensó. Este alojamiento es realmente muy caro. Aunque pensaba así en su corazón, Yuga aún quería los fósiles de Steven. ¿Por qué perder la oportunidad de obtener alguna ventaja? ¿Podrías ayudarme a elegir? No sé cuál es elegir. La razón por la que Yuga no quería elegir era que temía malgastar la cantidad. Si escogía demasiados, podría parecer codicioso. Si escogía muy pocos, estaría en desventaja. Así que Yuga decidió dejar que Steven eligiera. Yuga tiene que admitirlo. Es una persona bastante astuta. Eso funciona. Al escuchar las palabras de Yuga, Steven asintió sin dudarlo. Steven también fue bastante directo. Partió cada tipo de fósil por la mitad y le dio la mitad a Yuga. Tantos. Yuga se sorprendió por la generosidad de Steven. ¿Era este realmente el mismo entusiasta de las piedras que conocía? Su generosidad era inesperada. No es nada. Habrá más oportunidades de encontrarlos en el futuro. Steven agitó la mano con indiferencia. Así que esa es tu verdadera intención. Justo como pensaba, ¿cómo pudo Yuga ser tan generoso con las piedras? Resulta que lo tenías planeado desde el principio. Sin embargo, Yuga pensó para sí mismo. Si vas otra vez, no hay forma de saber si regresarás con vida. Tras despedir a Steven, Yuga notó que Misaki había regresado. Poco después, Yuga salió de la casa.
Cuando Yuga regresó, fue al ecoparque con gran entusiasmo. Allí colocó todos los fósiles que había obtenido de Steven y se los entregó a los Miltanks para su custodia. Yuga esperaba el día en que la corporación de Bond presentara el dispositivo de recuperación de fósiles. Entonces, podría usar sus conexiones con Steven para revivir todos estos fósiles, lo que le reportaría grandes ganancias. Después de ingresar al ecoparque, Yuga también revisó a los otros Pokémon. Yuga notó que la personalidad de las recién llegadas Sarina había cambiado desde su llegada. Al principio gentiles y tiernas, se habían vuelto salvajes y asertivas, ahora reinas verdaderamente invencibles. Especialmente recientemente, tuvieron acalorados combates con el Clawitzer. Parecían pelear a la mínima. El punto clave fue que el iniciador, el Greninja, observaba cómo se desarrollaban las batallas sin intervenir. El Sarina tenía ventaja en cuanto a tipo, mientras que el Clawitzer la tenía en número. Ninguno de los dos bandos dominaba. Al verlos luchar con tanta fiereza, Yuga intentó discutir el traslado de la Sarina al oasis del subecoparque desértico. Pero no solo el Clawitzer se opuso, sino que incluso las propias Sarinas se negaron. ¿Serán adictos a la lucha ahora? Yuga estaba desconcertado. Tal vez disfrutaban de la emoción de la batalla. Si así fuera, Greninja debería asumir la culpa. Era el más entusiasta de todo el ecoparque por luchar. Como no estaban dispuestos, Yuga no los obligaría. Capítulo 196. Entresijos. Un día, Yuga estaba sentado sin hacer nada en la tienda cuando escuchó una noticia en el noticiero de la televisión local. Recientemente, la policía arrestó al presidente de la sucursal de Pueblo Verdegal de la conocida empresa Corporación de Bond por presunto robo de secretos comerciales. Continuaremos informando detalladamente en este canal. Al escuchar esta noticia, Yuga sonrió. Todo el esfuerzo que puse no fue en vano. Resultó que el hombre de mediana edad que había intentado sobornar a Misaki era el dueño de la sucursal de The Bond Corporation, Kiryu, y era el tío de Touya. En cuanto a por qué fue arrestado por la policía, esto se remonta al día en que Misaki fue secuestrado por dos guardaespaldas. En realidad, Misaki se había sentido muy tentada por las diversas condiciones que Kiryu le había prometido. Tras regresar a la guardería, dudó mucho en tomar una decisión. Finalmente, decidió contárselo a Yuga. La decisión de Misaki estuvo influenciada por sus propias experiencias pasadas. Había comenzado en la crianza con pocos conocimientos y habilidades. Debido a su falta de experiencia laboral y otros factores, todas las guarderías habían rechazado sus solicitudes de empleo. A diferencia de otros criadores, Misaki no tenía ninguna ventaja aparente. No todas las guarderías ofrecían venta de Pokéblocks a tiempo parcial, y no todos los criadores eran expertos en su fabricación. Esto dificultó enormemente su búsqueda de trabajo. La guardería Yoyo fue el único lugar que decidió contratarla a pesar de sus desventajas, lo que la conmovió profundamente. Fue un acto de reconocer su potencial, algo con lo que otras guarderías no podían compararse. Después de ordenar sus pensamientos, Misaki inmediatamente fue a buscar a Yuga. Al enterarse de la situación, Yuga le ordenó a Misaki que mantuviera el secreto. En ese momento, desconocían la identidad del hombre de mediana edad que intentó sobornar a Misaki, y Misaki nunca había conocido a Kiryu, así que no sabía quién era. Esto llevó a la escena en la que Misaki fue a ver a Kiryu nuevamente más tarde. Para ello, Yuga le pidió ayuda a Windy. Le consiguió una cámara estenopeica de alta tecnología y se la entregó a Misaki. Esta cámara no solo grababa vídeo de alta calidad, sino que también tenía capacidad para grabar audio. Era muy avanzada. Esta fue la escena que vio Suzuki Koen cuando vino a avisarle a Yuga sobre la llegada de Steven. Misaki se reencontró con Kiryu y se colocó la cámara estenopeica en la solapa. Se incorporó y se ajustó la ropa al entrar en la habitación privada para ajustar el ángulo de la cámara. En su conversación con Kiryu, Misaki no dejaba de mencionar palabras clave como Gewis, Enigma, Vitality y guardería Yoyo. Esto era para que Kiryu admitiera estos puntos en voz alta, sin dejarle margen para negarlos después. Esta fue también la razón por la que Kiryu sintió que algo andaba mal durante su conversación con Misaki, pero no le dio mucha importancia en ese momento. Al regresar, Misaki le entregó la cámara a Yuga. Tras confirmar la identidad de Kiryu, Yuga no tardó en ir a ver a la oficial Genji. En ese momento, el corazón de Yuga se llenó de alegría. Su adversario había sido capturado, y se sintió increíblemente complacido. Justo cuando Yuga estaba tarareando una pequeña melodía para celebrar, de repente escuchó a alguien gritando afuera de la tienda. ¿Qué pasa? Yuga le preguntó a Suzuki Koen. Suzuki Koen asomó la cabeza y la sacudió, indicando que no podía ver nada desde adentro.
Yuga se levantó y caminó hacia la puerta, solo para encontrar a Touya de pie en la entrada de la guardería Yoyo con ojeras, reprendiéndolos con furia. Su arrebato había atraído a una multitud de curiosos. Al ver a Yuga salir, la agitación de Touya se intensificó. Shimizu Yuga, fuiste tú quien le hizo algo a mi tío, ¿verdad? ¿Tío? ¿Quién es tu tío? No lo conozco. Yuga puso cara de inocente, fingiendo no tener ni idea. Deja de fingir. Me niego a creer que no sepas quién es mi tío. Touya se estaba frustrando bastante con la actitud de Yuga de no sé nada. ¿Por qué debería saber quién es tu tío? ¿Qué relación tiene conmigo? ¿Tiene algún parentesco con mi familia? Antes, Yuga creía que este Touya, aunque carecía de carácter, aún tenía algo de astucia. Ahora, parece que tampoco está usando bien su cerebro. Su tío ya ha sido capturado, y aún así está causando problemas. Además de hacer el ridículo, ¿qué otros beneficios podría obtener? Tú. La cara de Touya se puso roja de ira. No creas que no lo sé. Le tendiste una trampa a mi tío. Si no, ¿por qué se lo habría llevado la agente Jenny? Touya se encontraba en un estado de confusión. Creía que el motivo de su tío para atacar a Yuga se debía a los conflictos entre él y él. Cada vez que regresaba a casa, sentía culpa al ver a su tía y a su primo menor. Sin embargo, la realidad era diferente a lo que él pensaba. Si bien parte de las acciones de Kiryu eran para desahogar su frustración con Touya, ese no era su objetivo principal. La razón principal detrás de todas sus acciones eran sus propios intereses. Kiryu comprendía plenamente el valor de las fórmulas para los diversos Pokémon que se producían en la guardería Yoyo. Obtenerlas era como adquirir una máquina de hacer dinero, y no pudo resistir la tentación. Casualmente, alguien lo contactó durante esa época. Cuando un lobo y una hiena se encontraron, naturalmente no hubo un buen resultado. Entonces, ¿la agente Jenny se llevó a tu tío? Es una verdadera lástima. Pero no deberías preguntarle a la agente Jenny sobre este asunto. ¿Por qué vienes aquí a armar tanto alboroto? Yo no me llevé a tu tío, así que ¿a qué viene todo este alboroto innecesario? Yuga persistió en hacerse el tonto, lo que enfureció a Touya hasta el extremo, dejándolo indefenso. ¿De verdad crees que puedes hacerle algo a mi tío? Mi tío no ha estado de brazos cruzados en la corporación de Bond todos estos años. Con sus contactos allí, le es facilísimo salir. Sabes de la corporación de Bond, ¿verdad? Su influencia es mucho mayor de lo que tú, un campesino escondido en este pequeño pueblo, podrías imaginar. Al oír las palabras de Touya, Yuga inicialmente intentó replicar, pero entonces notó que Steven se acercaba. Steven oyó con claridad cada palabra que Touya decía. ¿Qué le pasa a la corporación de Bond? Preguntó Steven con expresión perpleja. Bien, al ver la situación, Yuga supo que no necesitaba decir nada más. El joven maestro de la corporación de Bond ya estaba aquí. ¿Quién eres? ¿Qué te importa? Vete, ¿no ves que estoy hablando con Shimizu Yuga? Touya no reconoció a Steven y, al oír su interrupción, respondió con impaciencia. Yuga acercó a Steven y le susurró al oído, dándole un breve resumen de lo que había sucedido entre Kiryu y la guardería Yoyo. Tras escuchar el relato de Yuga, Steven se puso furioso. No esperaba encontrar a semejante sinvergüenza en su propia compañía. Ahora, por fin comprendía el significado de las palabras de Touya. ¿Creía que podría usar la influencia de la corporación de Bond para liberar a su tío? Ni hablar. Pensó Steven. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.